todos los consensos y acuerdos desde el sector productivo, económico y social que forman parte del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad fue entregado oficialmente al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinados en la frontera norte expresaron su respaldo al juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Comisión de Fiscalización encuentra irregularidades en una de las empresas vinculadas con Sinohydro. La Comisión de Desarrollo Económico, en conjunto con la Alianza para el Emprendimiento, desarrollaron un conversatorio con especialistas para presentar el proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 17 de abril de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, también por la radio de la Asamblea Nacional. Nos sintonizan asimismo por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y nos siguen por Facebook Live. Enseguida la información más destacada de esta jornada. Con la presencia de secretarios de Estado, de representantes del sector empresarial y de organizaciones sociales, la Asamblea Nacional entregó oficialmente el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. El documento fue el resultado del trabajo de 3 talleres con el aporte de más de 600 actores de instituciones públicas y privadas. Los acuerdos planteados en 3 talleres de trabajo, con la participación de más de 600 representantes de gremios, organizaciones y sociedad civil, fueron plasmados en el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, de iniciativa de la Asamblea Nacional. Ahora está en manos de la Vicepresidencia de la República para su ejecución. Este fue uno de los ejes destacados por la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, durante la entrega oficial del acuerdo al segundo mandatario. Una agenda extensa que amplíe este horizonte de reformas y de nuevas leyes necesarias para el nuevo momento político que el país requiere y que demanda de nuestro compromiso y trabajo. La presidenta de la Asamblea entregó el documento al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el mismo que plasma las ideas de todos los sectores. El segundo mandatario agradeció a la Asamblea por el apoyo, al tiempo que resaltó el rol del Estado en la implementación de políticas públicas que permitan cubrir varias de las necesidades que enfrenta el país. Por eso es necesario, por eso es una prioridad del Gobierno Nacional. Acuerdo por la educación, acuerdo por la seguridad social, acuerdo por la competitividad y la generación de empleo. Sí, el empleo de aquellos que no lo han conseguido. Sí. El Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad se centró en 3 ejes: economía y producción, sociedad y democracia, seguridad y desarrollo. A partir de este trabajo, varios sectores plasmaron sus consensos, como el sector productivo, que a través de sus representantes participaron en la Mesa de Economía y Producción. De allí surgieron varias propuestas como la creación de un comité de competitividad. Así lo explicó Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Genere los resultados sociales y económicos que tanto demanda el país. En sociedad y democracia varios fueron los puntos acordados, como promover el trabajo interinstitucional, trabajar en transparencia. Así lo explicó Rudy Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana. Lucha contra la corrupción lo hacemos todos, y esencialmente también los ciudadanos. A esta mesa también aportaron desde los gremios de peluqueros y conexos de Pichincha, quienes vieron con buenos ojos esta iniciativa. Así lo explicó Politaro, representante. Que nuestro sector es parte fundamental del movimiento y fortalecimiento económico del país. El acuerdo impulsado por la Asamblea Nacional será parte del Acuerdo Nacional, que busca estructurar planes de desarrollo con todos los sectores. Este proceso contará con el asesoramiento de la Organización de las Naciones Unidas. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera, respaldan el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa, pues aseguran cometió varias irregularidades. Saludaron la resolución de la Asamblea Nacional que exhorta al presidente de la República a desclasificar la información del caso y sugirieron que se tome en cuenta las recomendaciones de la CIDH para que no se repitan los hechos registrados en la frontera norte. Fueron 3 las peticiones que expresaron los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en la frontera norte al Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Tras exponer el estado de la investigación del caso, pidieron a los legisladores que cumplan su rol fiscalizador con varias autoridades que fueron parte fundamental en el manejo de la crisis del momento y manifestaron que respaldarán el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Debía la canciller estar todos los días pendientes ahí con la canciller de Colombia respecto a las problemáticas que sucedían. Hoy conocemos que habían incursiones de la policía colombiana desde nuestro país, en colaboración de la policía ecuatoriana, hacia territorio colombiano. ¿Y dónde está la función de la Cancillería en ese aspecto? La segunda petición fue el acceso a la información. Saludaron la resolución aprobada por el Parlamento en la que exhorta al presidente de la República la desclasificación de la información sobre el caso, pues dicen aún esperan respuestas. El ofrecimiento del presidente Moreno fue desclasificar información y eso tiene que ver con información que entendemos que es sensible, que entendemos que tiene un marco de seguridad, pero estamos hablando aquí de un caso en el que probablemente se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la ministra del Interior indicó que acatarán todo lo resuelto en la Asamblea Nacional. Una buena parte de la información que ya se ha entregado. Hay una parte de la información que hace parte de la investigación penal. No sé si se refiere a esto la resolución, porque lo que está en este momento en manos de la Fiscalía todavía tiene carácter de reserva. La tercera petición fue que se tome en cuenta las recomendaciones del equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Tras escuchar a los familiares, los integrantes del grupo parlamentario se comprometieron en apersonarse de la investigación del caso y brindar el seguimiento respectivo. Acordaron solicitar información a la Fiscalía y al Ministerio del Interior. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La asambleísta Cristina Reyes, junto con legisladores de la bancada del Movimiento Creo, presentaron los argumentos que sustentan el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Los legisladores dicen que la ahora presidenta de la Asamblea General de la ONU incumplió con sus funciones y abusó de fondos públicos. Mediante rueda de prensa, la asambleísta Cristina Reyes, junto con legisladores de la bancada de Creo, detallaron las razones por las cuales insisten en el trámite de juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. El incumplimiento de su deber y dejar morir prácticamente a los periodistas de Diario El Comercio, a los 2 jóvenes de Santo Domingo secuestrados y asesinados por la narcoguerrilla. Las irregularidades en la concesión de la carta de naturalización a Julian Assange y como tercer punto el abandono a nuestros hermanos ecuatorianos en Venezuela. El 11 de junio, la actual presidenta general de la Asamblea de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, renunció a su cargo de canciller de la República. La legisladora Reyes dice que hasta esta fecha de este año caducaría el plazo para el juicio político y por ello insiste en que se inicie el proceso de enjuiciamiento. Además, presentó pruebas de Cancillería sobre mal uso de fondos públicos. La Cancillería de la República, en la cual detalla cuánto le ha costado al país la vanidad de María Fernanda Espinosa. Mientras nuestros jubilados se crucifican pidiendo su bonificación jubilar, solamente en gastos de vivienda en Nueva York, en el alquiler de un lujoso departamento se desembolsan $17.000 mensuales. El asambleísta Fernando Flores se refirió al proceso que debería seguirse una vez de que la Comisión de Fiscalización inicie con esta investigación. Recordemos, y a la presidenta de la Asamblea Nacional, de que una vez que ella notifique a la Comisión de Fiscalización, entregue los documentos, la comisión tiene 5 días para revisar la información entregada por el CAL, calificada por el CAL. Tendremos 15 días, una vez que nos sean notificados las 2 partes, para presentar las pruebas de cargo y de descargo y el Pleno de la Asamblea Nacional pueda conocer el informe de la comisión, donde vamos a solicitar
la censura de la señora María Fernanda Espinosa. Para estos días, el CAL remitirá el informe del pedido de juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa, para que la Comisión de Fiscalización inicie con el proceso de investigación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tras el análisis de la documentación relacionada con la publicación de un portal en Internet denominado El Laberinto Offshore del Círculo Presidencial, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea prepara el respectivo informe. Esta mesa parlamentaria identificó presuntas irregularidades en una de las empresas contratadas por Sinohydro, encargada de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Comisión de Fiscalización centró su atención en los documentos recabados tras el análisis de los informes relacionados con la investigación denominada El Laberinto Offshore del Círculo Presidencial. La asambleísta Silvia Salgado explicó que le llamó la atención una de las empresas relacionadas con Sinohydro, que a su vez fue la encargada de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La empresa Sinohydro está confirmado, recibió más de 18 millones y obviamente esta empresa presentó depósitos y presentó facturas de la empresa Recorsa en Panamá. Y es que uno de los accionistas de la empresa Recomsa es Conto Patiño, ciudadano que según la investigación del portal web es hombre cercano a la familia del presidente de la República. Al legislador Homero Castañer también le llamó la atención las irregularidades que detectó el Servicio de Rentas Internas alrededor de la declaración de impuestos de Conto Patiño. Si está determinando responsabilidades de que no se justifican los gastos, ¿cómo le perdonan una deuda de más de $500,000? Y es que además, Conto Patiño habría sido uno de los beneficiados por la última remisión de intereses, aprobada dentro de la Ley de Fomento Productivo, enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Y el señor Conto Patiño fue beneficiario de la remisión de cerca de $700,000. Volvemos a insistir en quiénes son los realmente beneficiados en relación a esa ley que se dijo iba a beneficiar a una gran cantidad de ciudadanos, pero vemos que es desproporcional. Por otro lado, el asambleísta Daniel Mendoza ya tiene su criterio respecto sobre algún vínculo entre la publicación del portal web y el jefe de Estado. Nada de eso hasta ahora en lo que hemos revisado menciona o vincula al presidente de la República, Lenín Moreno. La Comisión de Fiscalización envió un comunicado al coordinador jurídico de la Asamblea respecto de los plazos para aprobar el informe. De ahí que la mesa espera concluir con la redacción del documento este jueves. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y les contamos que este jueves a las 9:35 el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe preparado por la Comisión Multipartidista de Investigación respecto de la denuncia presentada contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Por otra parte, los legisladores entregarán una condecoración al mérito deportivo al Club Deportivo Olmedo. Será el Pleno de la Asamblea el que se pronuncie sobre el trabajo realizado por la Comisión Multipartidista que tramitó la denuncia presentada en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. El informe de mayoría recomienda que no se impongan sanciones en contra de Elizabeth Cabezas, pues según los asambleístas Fausto Terán y María Mercedes Cuesta, no se evidencian pruebas. La asambleísta Amapola Naranjo se olvidó de que para denunciar, para poner una denuncia, tiene que poner las pruebas. Se olvidó que solamente está transcribiendo supuestamente actos que está en las redes sociales y en YouTube. Creen que con eso es responsable de una comisión pronunciarse cuando no tienen los elementos suficientes. Sin embargo, desde la bancada de la Revolución Ciudadana pedirán también que se conozca el informe de minoría presentado por la asambleísta Marcela Guiñaga, en el que recomienda la destitución, pues según la denunciante, la asambleísta Amapola Naranjo, hubo los sustentos necesarios. El día 26 de marzo presenté denuncia juramentada nuevamente. Así que ahí yo he pedido, en la primera vez adjunté un audio, ¿no? Adjunté. En la segunda lo hice por escrito en mi escrito de prueba. Desde Alianza País aseguran que aún no se ha tomado una resolución en firme respecto del caso. Sin embargo, la asambleísta Lenín Plaza adelantó que apoyará el informe de mayoría. Lo que ocurrió no es una causal desde mi punto de vista para destituir, sacar de la presidencia a Elizabeth Cabeza y peor destituirla. Yo creo que nosotros debemos pensar en cosas
más importantes y de fondo, y debemos dejarnos, desde mi punto de vista, de estos enfrentamientos. Por otra parte, y en la misma sesión plenaria, también se hará la entrega de la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo al Club Deportivo Olmedo por sus 100 años de vida deportiva. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Bashibelki Sánchez ayichishe ayukuna minga chihuaychi ñukunchi ñami kaipicanchi kashna quichua shimipi huilla y kunata rixi chingapaj. Entrega acuerdo gobernabilidad. Mamayakta tandanaku itapusha Elizabeth Cabezas apugima mikuna punja imaka kasnakai mamayakta tandanaku yukupi kasnakai acuerdo nacional por la gobernabilidad hatun kilka imata yakta pushak manchayachirka kai kutin imaka yakta kipa pushak runa apugima mikai manchayamushpa kaipi kasnakai hatun kamo hatun yuyaykuna imashina ya tandanaku ikunawan ayukuna imawan kasna makipurashpa ayichishkata kaipi kaña chaskishpa yankaita Kallarina Mikanchik Nishpa Rimarirka. Familiares, equipo periodístico, Shinayati Kaina Punja Ima Kasta Kaima Mayakta Tandanaku Yukupi, Yaktapucha Lenin Moreno, Kayaji Guata Ima Takasna, Wiyachi Gaishukuna, Wanyuchishka Manta, Tukui Rixina Kuna, Wiyachikuna Imata, Chikayachichun nishpa kaima mayakta tandanaku yukumanta suguyarinakushka kilkapi arinishkatami kasna kaipi kaiwasi ayukuna imakanirka ñukunchika kaipi mikanchi kasna kai hatun yakikuna ima tiashkamanta kai juicio político ñaupa canciller María Fernanda Espinosa chay ñawinchi imaka allimi rikurin ñukunchik miyachanapak mashoyakunchi nimi imashinati kasna yakikuna imapi ñaupakman willaykuna katishkata riksinapak mikay picha para kunchinishpami wasi ayukuna imaka riksichirka. Juicio político ex canciller Cristina Reyes apugimami konan kaesna kay punja imaka kay creo wangurimanta apugima ñakasna kay hatun ñawinchi kuna imata ñaupa ex canciller María Fernanda Espinosa warmi imata ñawinchinapak taripanapak kayachinapak tukui kasna huchachinapi kay kilka kuna imata chayachirka paykanirkami ñukunchika kay punja kuna imapi rikushkanchik minin kasna mana pakta llanka ñaupak mancharishka shinallati llaktapa charishka kuna imawan llakipay llankashkata chaymantami kasna kay taripanaman kayachikunchi nishpami willachirka. Comisión kay fiscalización mingarishka pillanka kapukuna imapi yashtawan rimanakushpa katikunkuna kay punja imapi llankarka kunami kay el laberinto offshore del círculo presidencial hatun willachi pangamanta paykuna kaninmi tawka llakikuna shina tiyashkami rikurin chaymantami ashtawan kasna kay hatun willaykuna imataka ñakil kashkanchik ninmi apukuna tukui kaypi kasna rikuchun riksichun shinallati rimanakuchun nishpami willachirka kuna. Previa pleno 589 kaya kulka punja iskumpacha chaupi totamanta pakmi ñakaya chishka kan kaypi mikay comisión multipartidista hatun wangurishka pillanka gapukuna imaka riksichinga imashina yakay mama yakta tandanakuita pusha gapuk kasna willachikuna huchachikuna ima rikurishkamanta kasna sukilkata allichishka kuna shinaka kaya tutamanta imapak tukuyapukuna kasna willachikunata riksinapakmi ñakayachishka kunakan. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que este miércoles en la Asamblea Nacional se desarrolló el taller sobre emprendimiento e innovación impulsado por los asambleístas Esteban Albornoz y César Roón, proponentes de un proyecto de ley en esta materia. En esta cita se cumplió con presencia de expertos en el tema y representantes de la academia, quienes compartieron sus experiencias.
El encuentro con especialistas en emprendimiento e innovación organizado por la Comisión de Desarrollo Económico, en conjunto con la Alianza para el Emprendimiento, fue desarrollado para presentar este proyecto de ley de iniciativa de los asambleístas Esteban Albornoz y César Ron. El presidente de la Mesa de Desarrollo Económico explicó la importancia de generar estos espacios para nutrir la ley. El proyecto de ley también muestra la necesidad de que los emprendedores puedan contar con la opción de una nueva modalidad de tipo societaria. Por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto de ley es generar una estructura de constitución y desarrollo más ágil, sencilla, para la creación de empresas. Mientras que su otro proponente, el asambleísta César Ron, se dirigió a los interesados sobre la dinamización de la economía, creando estos proyectos de ley que alientan a los micro, medianos y grandes empresarios. Es un cambio, un salto cualitativo que tenemos que dar en el Ecuador al desarrollo, al emprendimiento, a la innovación, a la creatividad, a las nuevas ideas. Dentro del panel de especialistas estuvieron Juan David Gómez, Ernesto Kruger y Wilson Araque, empresarios que aportaron con sus propuestas para la construcción de esta norma. Necesitamos empezar a generar espacios para apoyar los emprendimientos pequeños. Hay una estadística que el 92% de los emprendimientos que sobreviven se quedan aquí y no hay el proceso de internacionalización. Esa triple hélice que se dice tienen que juntarse el Estado con la empresa privada y con las universidades. Yo inclusive iría un poco más allá, no solamente con las universidades, sino con el sistema educativo. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el sistema económico del país es social y solidario. Además, entre los objetivos de la política económica del Estado está iniciativas de producción nacional, la productividad y la competitividad. Cumpliendo estos parámetros, se presentó este proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Los proyectos de ley sobre prevención del microtráfico y de vivienda de interés social recibieron nuevos insumos. La Secretaría de Derechos Humanos plantea revisar el régimen sancionador para el microtraficante, mientras que sobre el tema de vivienda, desde la empresa pública Casa para Todos se propone que se incluya a los organismos públicos a cargo de la construcción ligado al ente rector. La Comisión de Gobiernos Autónomos prevé contar con el informe para primer debate de ambas iniciativas hacia finales del mes de abril. De cara a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de prevención del microtráfico, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió más aportes. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Marcelo Torres fue claro en solicitar que la ley, pese a ser técnica, debe ser evaluada la capacidad sancionatoria, que podría incurrir, dijo, en acuerdos internacionales sobre la garantía de derechos humanos. Los derechos humanos se podrían ver afectados por las penas que no necesariamente tienen que ser tan rigurosas en el caso de ciertas circunstancias, en el proceso de investigación e indagación de las circunstancias en las cuales se dieron los procesos de tráfico de drogas. Desde la Universidad Internacional de Valencia, España, también hubo aportes. El doctor Víctor Villanueva focalizó su propuesta en la prevención ambiental, que consiste desde la evidencia científica y el trabajo conjunto a través de crear actividades extracurriculares y un manejo especializado de las TICs, que muchos de ellos, dijo, fomentan mensajes distorsionados en relación a las drogas. Tenemos que potenciar todos aquellos modelos de ocio y tiempo libre que estén basados en actividades proactivas y promotoras de la salud, pero es muy importante que siempre estén supervisadas por entrenadores o por educadores que estén bien formados. De otro lado, la Comisión de Gobiernos Autónomos también conoció los planteamientos al proyecto de ley de vivienda de interés social. Desde la empresa pública Casa para Todos, su delegado Javier Flores dijo que a más de la inclusión del ente rector, es necesario incluir a la empresa pública a cargo de la construcción. La consideración de las empresas públicas en el texto de la ley para poder hacer construcción de vivienda de interés social. Cabe señalar que la Comisión de Gobiernos Autónomos desarrolló un proceso de socialización de ambas normativas a fin de recopilar nuevos insumos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista.
Y precisamente para conocer detalles respecto de cómo avanza el proceso de socialización de los proyectos de ley para prevenir el microtráfico de drogas, así como también de viviendas de interés social, nuestra compañera Mariela Logroño dialogó con el asambleísta Rubén Bustamante, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea a cargo del análisis de estas propuestas. Revisamos a continuación esta entrevista. Rubén Bustamante, asambleísta por la provincia de Loja, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. La Comisión de Gobiernos Autónomos lleva a cabo un amplio proceso de socialización de dos normativas, una que tiene que ver con la Ley de Prevención del Microtráfico y otra de la vivienda de interés social. Ambas son tratadas al interior de la mesa legislativa. Saludamos con el asambleísta Rubén Bustamante, él es titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Este proceso de socialización inició en Manta, en Guayaquil, ahora en Quito. ¿Qué aportes ustedes han podido receptar al momento? Bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, son dos leyes que la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados hemos venido analizando ya desde hace varias semanas, ¿no? La una que corresponde al control de microtráfico, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, presentada por el asambleísta José Serrano, y la de vivienda social, presentada por el asambleísta Diego García. Dentro de este escenario lo que hemos hecho es este momento entrar en un proceso de socialización amplio, en un debate amplio, y dentro de eso hemos tenido la participación de muchas instituciones del Estado, organizaciones sociales, sectores involucrados con estos temas que nos han permitido ir dándole forma, si se quiere, de mejor manera a cada uno de estos proyectos. Estuvimos efectivamente en la ciudad de Manta y en la ciudad de Guayaquil el día lunes, viernes y lunes respectivamente, en donde yo vengo con un criterio diferente realmente, porque ver toda esa emotividad de la ciudadanía que de alguna manera se ha manifestado, personas que de alguna manera tienen el problema porque algún hermano, porque algún pariente, porque algún tío o simplemente un amigo está envuelto en este problema, es realmente, lo pone a uno a pensar mucho, y saber también que hay instituciones, muchas del Estado, otras que no son del Estado, que son voluntarios en definitiva, que están tratando también de trabajar para paliar de alguna manera este gran problema. Entonces nos va motivando cada vez. El día de hoy, pues con este taller en donde hay exposiciones de carácter internacional, con experiencias internacionales, también nos llena de regocijo, porque vemos que va tomando poco a poco cuerpo, hay interés en la colectividad, hay interés en sectores incluso a nivel internacional, y esto nos va dando realmente la pauta de que estamos por buen camino. Asambleísta, en Manta las autoridades eran muy reiterativas en que se pueda analizar y clarificar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Incluso se habló de presupuestos, si se contaría o no con esta asignación presupuestaria para poder trabajar directamente en el tema de prevención. Sí, sobre todo en el tema de drogas, yo creo que aquí hay que distinguir dos ejes fundamentales. El uno, que es el de la prevención, y el otro el de carácter punitivo. La comisión decidió, por una sugerencia de la presidenta de la Comisión de Justicia, de que todo lo que significa sanciones, penalidades, en definitiva, se ha tratado en otra mesa legislativa. Se ha tratado en la otra mesa legislativa, toda vez que la Comisión de Justicia está próximo a terminar ya el análisis de lo que es el Código Integral Penal, entonces sería tratado ahí. Pero en lo preventivo, efectivamente, el financiamiento, en una primera parte se prevé que del 10% que el COTAD permite asignar a los GATS para acción social, el 1% por lo menos sea destinado para acción preventiva en este tema de drogas, pero aparte de aquello el proyecto es ambicioso y propone que de los bienes incautados por narcotráfico, bienes muebles, inmuebles, el 80% sea destinado para los gobiernos autónomos centralizados, para poderlos rematar en definitiva, poderlos vender y con esos recursos atacar este problema. Pero también el 20% restante de esos bienes incautados puedan pasar a la Policía Nacional. Entonces creo que es un escenario ahí que tenemos que debatirlo, que tenemos que conversarlo. Habrá que conversarlo también con el Ejecutivo. Justamente mi pregunta iba a basarse, ¿cuál será el rol del Estado con este proyecto de ley? Yo creo que aquí la palabra es coordinación. En este momento el proyecto lo que pretende en definitiva es de que los GATS formen parte de este problema. Yo lo decía en Guayaquil, que seamos parte del problema, pero también parte de la solución. No hay que olvidarnos de que los gobiernos autónomos centralizados son los más cercanos a la población, son los que pueden focalizar más fácilmente
los problemas, en este caso de drogas. Entonces esto nos aboca realmente a que tengamos que hacer una coordinación general con el Estado, con las diferentes instituciones encargadas de esto, con las organizaciones sociales, y yo le diría algo relevante. En Guayaquil algo que pidió mucho la ciudadanía es de que por favor les dejen participar, que la ciudadanía quiere autoorganizarse, si quiere organizarse de forma propia para poder realmente ayudar en este gran problema. Más aún cuando la ciudad de Guayaquil presenta altos índices justamente del microtráfico. Sí, por eso fue la idea justamente de hacer estos 2 talleres de socialización iniciales, ¿no? Tanto en Manta como en Manabí como en Guayas, porque ahí se visibiliza un poco mayor, de forma mayor este problema. Entonces creo que nos está dando realmente los resultados que nosotros esperábamos. La participación, los insumos, tendrán que verificarse todo el articulado de esta ley, de este proyecto de ley, y finalmente, como digo, ir juntando esfuerzos. Hoy en la mañana justamente nos llegó ya un proyecto también presentado por la asambleísta María Mercedes Cuesta. Se lo vamos a anexar ya a este proyecto, entonces vamos haciendo una envolvente en definitiva de todas estas propuestas y finalmente hacer un proyecto que ojalá podamos hacer que este proyecto, al momento que esté culminado, que sea aprobado en definitiva por la Asamblea Nacional, pueda entrar de forma directa a servir a la ciudadanía, a la colectividad sobre este tema tan grave que son las drogas. Asambleísta, en el segundo tema, el proyecto de ley de vivienda de interés social también contó con aportes, también se hizo mención al rol del Estado, a la empresa pública Casa para Todos. Sí, es un proyecto sumamente interesante. Yo creo que el proyecto nace de la necesidad de revisar una ley que, la única ley que tenemos en el país es una ley. 1985. Sí, son como 34 años aproximadamente de esta ley y es necesario armar una nueva ley, definitivamente. Pero para ello igual vamos a contar con la participación tanto del Estado, de los GATS, etcétera. Pero lo que quiere esta ley o lo que pretende esta ley es aplicar el artículo 30 de la Constitución, en definitiva, que no es otra cosa que el garantizar que el Estado, a través de sus diferentes mecanismos, los GATS, puedan dotar de una vivienda digna a las familias en el país, especialmente a los sectores vulnerables, a las familias más pobres, pero yo diría sin descuidar también el resto de la sociedad, que es importante. Y por ello, dentro de este proyecto también hay diferentes manifestaciones de vivienda. Por ejemplo, una de ellas es el arriendo con opción a compra, que podría entrarse en una negociación, el tema de los albergues, la superficie que puede ser destinada para una posible vivienda o un conjunto habitacional, pero obviamente dotados de la infraestructura que se les requiere, tanto sanitaria, eléctrica, etcétera, para que pueda una familia tener el acceso a una vivienda con dignidad. Dentro de esto también hemos recibido aportes importantes ya de algunos sectores. De Colegio de Arquitectos, de la empresa, tal vez la empresa privada también quiere ser partícipe de este proyecto. Sí, yo creo que ahí hay un interés mutuo, diríamos, ¿no? El uno del Estado por tratar de satisfacer esta necesidad imperiosa, estamos hablando de que alrededor de 1.800.000, la necesidad es de alrededor de 1.800.000 viviendas de interés social. Entonces ahí nace una correlación, si se quiere, entre el sector privado y el sector público, porque tenemos que solucionar este problema. Pero además, el sector privado ha manifestado muy claramente, el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha y de Industrias también, han manifestado claramente sobre la posibilidad incluso de conseguir recursos no reembolsables por este tema. Yo creo que ahí hay una fuente o hay un proyecto para dar la posibilidad o generar fuentes de trabajo de forma muy grande. Yo soy ingeniero civil, soy constructor de naturaleza, mi vida ha sido a través de la construcción y conozco muy bien el tema, entonces ahí tenemos un capítulo importante en el país que hay que conversarlo con el Estado, pero debemos trabajar. Por eso tal vez es la velocidad o la celeridad que le estamos queriendo dar a estos 2 proyectos, porque los consideramos importantes. Pero aparte de aquello, estos 2 proyectos van a involucrar también reformas en leyes conexas. Otras normativas del COTAD. Sí, el COTAD, que estamos con la reforma integral del COTAD, esperamos ya poderlo presentar al Pleno de la Asamblea, se presentó ya el informe para primer debate, pero esperamos que se lo pueda ya tratar en el Pleno de la Asamblea y con ello las cosas o las circunstancias que vayan saliendo de estos proyectos podamos irlos ya ubicando también con las reformas dentro de lo que es el COTAD. Yo creo que el COTAD también es un libro sumamente importante y yo siempre digo que este es como ponerle un nuevo motor realmente al país para poder dinamizar la economía del país, y bajo ese contexto pues estamos trabajando en la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados. Muchísimas gracias.
Gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta Rubén Bustamante, titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Él ya ha hecho mención al contexto de estas dos normativas que son tratadas al interior de la mesa legislativa. Agradecemos a nuestra compañera Mariela Logroño por esta entrevista y avanzamos con más noticias, amigos. Les contamos que la Comisión del Régimen Económico busca modificar las reglas para la contratación directa y el régimen especial. La Mesa Legislativa desarrolló un nuevo taller de trabajo para avanzar con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. La Comisión del Régimen Económico desarrolló un nuevo taller para conocer el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Juan Cristóbal Lloret, integrante de la mesa legislativa, explicó que se discute la posibilidad de incluir el informe previo de Contraloría dentro del proceso para la contratación de obras. Lo que buscamos es dar mayores mecanismos de control dentro del cuadro normativo, dentro del marco normativo que nos permita ser mucho más rigurosos, si se quiere, en el ámbito de la contratación pública. La asambleísta Gabriela Larreategui explicó que la discusión gira alrededor de los montos a invertir en la contratación de obras. Estamos analizando cuál sería el monto que tienen que quedar, pero es justamente para montos elevados para que no entre todos los contratos chiquitos y la Contraloría se vuelva un embudo para la contratación pública. Por eso lo estamos estableciendo en función de montos, aquellos procesos, aquellos montos que superen ciertos valores podrían tener un informe previo de Contraloría. Otro aspecto de discusión fue la contratación directa, bajo el régimen de estado de emergencia. Larreategui cree que debe normarse este sistema. Cierto es que necesitamos estas declaraciones cuando tenemos una emergencia, la contratación tiene que ser expedita, pero no puede pasar en situación de emergencia 1 año, 2 años, 3 años, en que realmente ha habido un despilfarro de bienes, de dinero público. El informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública aún no tiene fecha de entrega. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico avanza con el análisis del proyecto de ley de reciclaje inclusivo de iniciativa del asambleísta Doris Solís. En esta mesa se expusieron sus observaciones varios gerentes de la empresa privada. El proyecto de ley de reciclaje inclusivo busca combinar lo ambiental, económico y territorial y vincula a gobiernos locales y recicladores de base para mejorar sus condiciones laborales. Es así que a la mesa legislativa acudieron los gerentes de 2 supermercados del país para exponer sus observaciones a la propuesta. Según expertos, de cada 100 fundas que se entregan, 84 tienen segundo uso. Por ello, coinciden en que concienciar en la ciudadanía sobre su uso es fundamental. En el artículo 8 se menciona de la prohibición gratuita de bolsas plásticas a los consumidores y usuarios en lugares de venta de bienes y productos, es decir, justamente en las cadenas de supermercados. La propuesta de cobrar, de alguna manera, sí, no lo vemos con buenos ojos porque esto es como que un derecho adquirido del consumidor, es decir, vamos a generar inflación. Asimismo, coinciden en que la participación de los gobiernos autónomos es clave para impulsar el buen manejo de residuos. Y los GATS que sencillamente han olvidado su competencia ambiental del 264 que dice tienen que encargarse de los residuos. Y después tiene la 415 que habla, 409 creo que habla precisamente del sistema de reciclaje en la Constitución. La propuesta también incluye la educación ambiental. Esto con el fin de que el Ministerio de Educación imparta educación ambiental y sea parte de la malla curricular. De ahí que sugieren que el reciclaje, la reutilización y la responsabilidad extendida sean aristas que deban entrar a debate en una educación responsable. Estamos hablando del plástico, mañana será el vidrio, pasado mañana será el aluminio o cualquier otro material que ha sido tan benevolente con el mundo. Es decir, yo no me imagino hoy en día a un mundo sin el plástico. Las observaciones serán tomadas en cuenta de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió más observaciones en torno al proyecto de reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social sobre la conformación del Consejo Directivo del IES. En la cita, el Consejo Nacional Electoral aclaró sus competencias ante el desarrollo de procesos electorales que impulsen otras instituciones. ¿Cuál será el mecanismo de elección de los nuevos integrantes del Consejo Directivo del IES?
Con esta interrogante se desarrolló el análisis al interior de la Comisión de Trabajadores en el marco del tratamiento del proyecto de reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Para ello intervino Lucy Pombosa del Consejo Nacional Electoral. Inició aclarando el rol del organismo. Dijo que durante procesos electorales que impulsen otras instituciones, el CNE se encarga netamente del apoyo técnico, no financiero. Además, alertó de posibles limitantes de los afiliados no agremiados que quieran participar del proceso de selección. Como Consejo Electoral participamos colaborando en la realización de este proceso electoral que presupuestariamente corre exclusivamente a cargo del IES. El Consejo Electoral no tiene presupuesto para realizar estas elecciones, sí tiene la infraestructura tecnológica y humana, pero no el presupuesto. Este criterio no convenció a Manuel Muñoz y Edison Lima, asambleístas por un día, que nuevamente pidieron que el sector jubilado sea incluido en el proceso de elección del Consejo Directivo del IES. ¿Para qué tenemos gremios conformados directamente, registrados en el MIES, debidamente establecidos? Nosotros vemos que está faltando los jubilados, pensionistas de adultos mayores no organizados. También de los integrantes de la comisión se generaron observaciones. Coincidieron en establecer líneas claras y transparentes de los futuros miembros del Consejo Directivo. Exhortar al Seguro Social para que organice, porque de lo contrario, el CNE no puede hacer eso. Aquí se ha hecho planteamientos en el sentido de que la elección deba de ser universal. Cabe señalar que la Corte Constitucional en marzo del 2016, mediante sentencia, dejó sin vigencia el mecanismo de elección de los representantes de los empleadores, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, vigente desde el año 2001, y dispuso a la Asamblea emita una normativa que garantice la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. A puertas de concluir con el tratamiento del libro primero de las reformas al Código de la Niñez, la comisión ocasional a cargo de trabajar en esta temática incluirá 3 nuevos derechos relacionados al buen vivir, protección y vida digna. Además, esta mesa tiene previsto convocar a varias autoridades a fin de dar seguimiento a los informes de la comisión ocasional AMPETRA. Cerca de concluir con el tratamiento del libro primero del Código de la Niñez, la comisión ocasional que trata la temática analiza la inclusión en el capítulo sobre principios y derechos, al derecho a un buen vivir, derecho a protección integral, derecho a una vida digna. El asambleísta Franklin Samaniego explicó el porqué. Un buen vivir que es transversal, o sea, se refiere a salud, educación, todos los temas que tienen que ver con la situación del menor, el tema también de la protección integral como un derecho y el tema de la vida digna. Parecería que todo se transversaliza. Los integrantes de la comisión analizan además otras aristas que demandan su tratamiento con miras a concretar un proyecto de reformas al CONA. Tal es el caso del informe entregado por la Comisión Ocasional AMPETRA, a cargo de la investigación de los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país. Según los legisladores, las autoridades hasta la fecha no han entregado información. MIES y educación que están haciendo en el tema de prevención, justicia, cómo está atendiendo los casos y luego con los órganos como la Defensoría del Pueblo y el resto, los temas de reparación integral. Entonces, esto también obedece a darle seguimiento y continuidad a lo que la Comisión AMPETRA ha propuesto y está dentro de su informe. Pero también surge el debate sobre la urgencia de reformar integralmente el Código de la Niñez. Existen asambleístas que apoyan la reestructura, pero que se basan en principios ya adquiridos en convenciones internacionales, en defensa de los niños, niñas y adolescentes. Debemos retomar y dejar muchos de los artículos que tienen ya un sentido de progresividad. La reforma del Código de la Niñez será integral como así lo hemos propuesto y este es el trabajo que todos los asambleístas, miembros de la comisión, lo estamos haciendo. La comisión ocasional convocará a varias autoridades que aporten con el tratamiento de la propuesta de reforma. Mariela Logroño, TVL Noticias. En tanto, la Comisión Ocasional de Desaparecidos continúa con el análisis del articulado del proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas. Al momento, esta mesa legislativa revisa el capítulo 3 sobre la búsqueda de la persona desaparecida o extraviada, que consiste en las acciones y diligencias pendientes para dar con el paradero de la persona. Esta búsqueda se la realizará a través de unidades especializadas para la investigación de forma inmediata, ágil,
ágil, prioritaria y oportuna. Durante el debate surgieron varias observaciones en torno al contenido de la noticia sobre la persona desaparecida, información entregada a las unidades de especialización para la investigación, entre otros. Esta comisión ocasional tiene previsto contar con el informe para el primer debate a finales del mes de abril. La Comisión de Educación avanza con el análisis de las reformas al artículo 119 de la Ley de Cultura. Esta mesa analiza la posibilidad de archivar el documento, pues aseguran que a través de un acuerdo ministerial vigente ya se estaría regulando la participación de los artistas ecuatorianos. Es así que esta comisión recibió a un representante del Ministerio de Cultura para que explique el alcance de este acuerdo ministerial. Alejandro Salguero manifestó que la participación de artistas nacionales en espectáculos públicos no necesariamente se lo debe realizar mediante una normativa. El Ministerio de Cultura siempre va a ser la defensa de los derechos culturales en igualdad de ejercicio, ¿sí? Solo les pido que reflexionemos respecto a una circunstancia. Si nosotros vamos a legislar la intervención de un derecho de libertad, como es la expresión artística y la libertad de contratación, la libertad cultural, nosotros debemos tener una causa justificada. No podemos solucionar una desigualdad fáctica a través de la creación de una desigualdad jurídica. Se tiene que reflexionar que existe una distinción, como bien lo señaló la presidenta, entre los GATS y las demás entidades del Sistema Nacional de Cultura, y esa distinción tampoco está siendo justificada. Huillaicunawan mimachikuna ñukunchi kasna kaychichi kikimpa wasiman chamukunchi. Debate ley emprendimiento kunan kaychicha y punja ima pimi kaimama yakta tandanaco yuku ima pica kasna kay emprendimiento e innovación hatun kamachi ruranapa kilka ima tarrimanakurka kuna. Esteban Albornoz Chinayatik César Ron apukuna ima mi kasna kay mañaita kay kilkayeta kachayachishka kuna karka kayman mi taukan kasna kay hatun yachak runakuna Chinayatik yachachik apuk runakuna ima pish kayman chayamushpa imashina kay kamachi sakirinamanta rimanakurka. Comisión GATS Chinayati kay microtráfico umachingachina kamachimanta kasna kay wasikunata ruranata riku kamachimanta pish astawan rimanakushpa katikunkunami kay kutin imaka mushu yuyaykunata pish chaskirka kuna. Chinayati kay Secretaría de Derechos Humanos Hatun tandanaku imanta runakuna ima pashmi kaypi imashina ya kay umachingachina yakikuna imata chimba porana pa yuyaykunata chariachirka. Chinayati kay wasi china imapa rikuykuna ima pikanirka kunami kasa llaqtamantami yanapaykuna ima kachayana kan wasikunata ayllukunaman wakcha runakunaman chayachingapa nishpami riksichirka kuna. Reformas ley contratación Chinayati kay régimen económico mingarishka uku imapipash astawan rimanakushpa katikunkunami kay contratación directa hatun kamachi imamanta kaypika astawan kasna mushuyachikuna pacta llaqtawan llank'aykuna imata utkashpa chayachinapaj kay kamachi kay yanapanamikan nishpami riksichirka kuna astawan pash. Comisión Ocasional Niñez, kay kutin imami kasna kay Código de la Niñez hatun kamachipak shugniki kamu imata rimanakushpa katikunkuna. Kay pika astawan kasna kay haynikuna imatami kimichirka, kayaripi buen vivir, Chinayati protección ugliana, chaykipa imaka kay vida digna, haynikuna imatami wawakuna, wamrakuna ima kacharina kan, nishpami kasna kay kamu imapi astawan kay kaya nya kamachi ruranapak yuyaykunata chayachispa sakirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. El Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad es un aporte, no es la solución y no es una meta a la que hemos llegado, pero sí es un camino que queremos marcar y en el que queremos ser partícipes para aportar en la reinstitucionalización duradera del Estado ecuatoriano y sobre todo en sumar voluntades
para impulsar un cambio positivo en el país y en todos los sectores que así lo demandan. Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Más noticias, amigos. 5 ciudadanos fueron detenidos tras la marcha impulsada por simpatizantes de la Revolución Ciudadana en contra del gobierno. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien además aclaró que los manifestantes serán procesados por contravenciones, mas no por el delito de sabotaje. Son 5 detenidos y van a ser procesados por contravenciones. Lo que puedo garantizarles es que no van a ser acusados por sabotaje o terrorismo. Probablemente estamos hablando de causar altercados en la vía pública o de haber atacado con violencia a policías. Es decir, hay que aplicar la ley, hay que aplicarla de forma razonable, de forma justa, sin exageraciones. Le aseguro que ninguno de ellos va a ser procesado por terrorismo, pero ayer vimos muestras extremadamente violentas. Las manifestaciones no pueden tener esas características. La manifestación de la expresión de opiniones está garantizada, así se ha hecho y así se va a seguir haciendo en el gobierno, pero cuando esto se convierte en expresiones del nivel de violencia física que vimos ayer, entonces hay sanciones que están en la ley. Insisto, no va a ser terrorismo, pero seguramente sí altercados en la vía pública y ataque a miembros de la fuerza policial. Y en otros temas, la Comisión del Régimen Económico conoció un proyecto de reformas a la Ley del Consumidor que busca regular las llamadas telefónicas a los ciudadanos con el fin de ofertar servicios. El asambleísta Esteban Melo indicó que es necesario proteger a las personas frente a las constantes llamadas por parte de empresas que buscan ofertar servicios como plan de datos, tarjetas de crédito, entre otros. La mesa legislativa arrancará con el proceso de socialización de esta propuesta la próxima semana. Donde constantemente nos están llamando incluso a deshoras para realizar ventas, para realizar cobros por demoras. Y bueno, pues esto termina afectando a las familias, es bastante molesto por un lado, incluso llega a ser acosador. En este sentido, la compañera Marcela Holguín quiere que se regule con ciertas franjas horarias para esta práctica. Por otro lado, también lo que tenemos es que muchas veces nos llaman por teléfono y nos dicen y nos venden un producto y luego finalmente no termina siendo eso. En este sentido, lo que se busca es regular y evitar la publicidad engañosa y la no deseada. Desde mi despacho mismo estamos preparando un proyecto de ley de la Defensa General del Consumidor, donde abocaremos los abusos que hay en líneas aéreas, en materia de internet, en servicios básicos. Un tema fundamental que tienen que saber los ecuatorianos es que los servicios básicos, desde la Constitución de Montecristi, de la Revolución Ciudadana, no se pueden cortar. La Comisión de Participación Ciudadana recibió a Catalina Paso, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, quien informó sobre el estado actual de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Nambija. A la mesa también acudió Edgar Aguilar, representante de la Organización de Producción Minera Nambija, quien denunció que ASO Nambile trata de perjudicar su trabajo y denunció que la asociación fue creada con documentos falsos. Sin embargo, la superintendenta explicó que para formar una asociación se deben seguir 5 pasos en cumplimiento de la Constitución y que así lo habría hecho esta organización. Que se ha creado con documentos falsificados, automáticamente desaparece. Sí, por Ministerio de la Ley desaparece. Pero hasta el día de hoy ASO Nambile sigue siendo una organización que está respaldada ya en Zamora por ACOM. Y les voy a leer los 5 requisitos que están en el reglamento para nosotros poder proceder con la Constitución y con la personería jurídica. Primero es la reserva de denominación. La reserva se la hace en la misma institución. Usted se acerca y dice, necesito que me guarde este nombre, le dicen sí o no. Correcto. Luego el acta constitutiva suscrita por los asociados fundadores. Tercero es la copia de cédula de los directivos. Cuarto, el estatuto social. Y por último, el certificado de depósito del aporte de capital inicial que se hizo a la asociación. Agenda de actividades.
Y a continuación, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 18 de abril. A las 8 de la mañana está convocada la sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Con el conocimiento de varias resoluciones, el oficio suscrito por la señora Amparo Molina, miembro activa de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, referente a su solicitud de información del proceso fiscalizador y de convocatoria permanente a las sesiones de la comisión. También esta comisión tratará la ampliación de plazo de funcionamiento precisamente de esta mesa, el caso de la adolescente Carolina Andrango y la propuesta planteada por el asambleísta Franklin Samaniego referente a la reforma del libro 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. La reunión será en el 6º piso Palacio Legislativo. A las 8:30, sesión de la Comisión de Educación, el conocimiento de varios proyectos de ley y resoluciones, también el conocimiento, observaciones, análisis, debate y votación del informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Contará precisamente con la presencia de la Defensoría del Pueblo y otros actores involucrados. También recibe a Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, para que exponga sobre la situación de la educación inicial en el Ecuador y las propuestas frente a las reformas a la Ley de Educación Intercultural, así como sus criterios y aportes respecto del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar, y a Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, para que presente sus criterios y aportes sobre el proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar. Será en el 3er piso Palacio Legislativo. 9:35, sesión 589 del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. Segundo punto, la entrega de la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo, al Club Deportivo Olmedo por sus 100 años de vida deportiva. Y finalmente, conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión Multipartidista de Investigación respecto a la denuncia presentada en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. Así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.